Ya, vamos a comenzar. Después de estas dificultades técnicas, yo tuve muchos problemas hace un momento para poder también conectarme a la red. Pareciera que también, así como así como con otros servicios, tenemos algunos picos ahí de más demanda. A estas horas a veces me he dado cuenta que nos llega a fallar un poco el internet, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente en estas transmisiones que hemos estado realizando desde la Dirección de Apoyos a Estudiantes en el marco de algo que hemos denominado jornadas de orientación juvenil en línea. Si algo trajo la pandemia, pues es poder hacer uso de este tipo de herramientas y explotarlas también con un poco más de frecuencia para seguir haciendo nuestro trabajo y para seguir pues acercándonos a nuestra comunidad. El día de hoy pues tenemos el gusto de estar acompañadas y acompañados por la maestra Beatriz Adriana Sánchez Hernández. La maestra hoy va a trabajar hoy nos va a compartir algo de lo que de alguna manera hemos estado hablando durante toda esta pandemia con el asunto del uso de las tecnologías y los ambientes virtuales y la educación a distancia. Y la maestra nos va a compartir el tema de aprendizaje autónomo. La maestra Beatriz tiene estudios de maestría en psicología, es docente por parte del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, el SIC Santo Tomás, en el programa académico de la licenciatura de Psicología desde el año 2002. Ha realizado actividades en materia de tutoría a nivel licenciatura y participa también en actividades de evaluación curricular y de profesionalización en educación superior. Tiene participación destacada también como instructora y tallerista en formación de grupos de investigación a nivel superior y también hizo este trabajo con la anterior llamada Policía Judicial del Distrito Federal. Pues maestra Beatriz, muchísimas gracias porque nos acompaña el día de hoy. Hemos tenido la oportunidad de colaborar en diferentes espacios y ha sido siempre grato compartir este tipo de temas y sobre todo generar esos momentos de reflexión y de comunicación con las participantes o con las personas que nos acompañan. Maestra Beatriz, por favor, adelante. Hola, pues muchas gracias y buena tarde a todos y a todas. Y hace rato que te escuchaba pues hacer la presentación y bueno, en algún momento de mi trayectoria profesional estuve al frente de la Coordinación Institucional de Tutoría Politécnica. Entonces, hablar de lo que es el aprendizaje autónomo, a mí primero me invita a hablar de lo que es el aprendizaje autorregulado. Porque para hablar de la autonomía propiamente, debe de haber todo un trabajo previo del sujeto a nivel de pensamiento estratégico. Cuando hablamos de aprendizaje autónomo, prácticamente estamos en el terreno de lo que es el aprendizaje autodirigido. Y en el aprendizaje autodirigido, el sujeto coloca o elige qué es lo que quiere aprender, cómo lo quiere aprender y cuál va a ser esa trayectoria que va a seguir en eso que quiere aprender. Para poder ser autónomo, ¿sí?, implica que haya una madurez de tipo cognitivo. Pero para que exista esa madurez de tipo cognitivo, tiene que haber una fase previa, si es que hablamos así como de una línea de madurez cognitiva, y esta tendría que ser la cuestión de la autorregulación, que es algo que nuestros jóvenes estudiantes hoy en día les es complicado. ¿Por qué? Porque para ser autorregulado tienen que estar dos cosas, al menos hay toda una vertiente teórica, y me baso en un modelo que se conoce así como el modelo de aprendizaje autorregulado. Debe de haber como dos cosas formadas o desarrolladas en el sujeto. Por un lado, tiene que haber todo un
componente propiamente cognitivo, ¿sí? Que tiene que ver con todas las estrategias que utiliza el sujeto para aprender y que estas estrategias son las estrategias cognitivas de aprendizaje, pero también están la metacognición, ¿sí? Aparte de estos componentes cognitivos, tiene que estar el componente motivacional. Juntos, componente cognitivo y componente motivacional van a hacer posible que el sujeto se autorregule. Y creo que para todos aquellos que hemos estado interesados en las cuestiones de orientación educativa y que hemos fungido como tutores y fungimos como tutores, nos debe de interesar esto. ¿Por qué? Porque si hacemos una revisión de lo que son los orígenes y el estado actual de la orientación educativa, ¿sí? Hay toda una línea de desarrollo académico, cuyo corazón es el desarrollo, el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en nuestros estudiantes es lo que necesitamos fortalecer a través de nuestra acción tutorial. ¿Y por qué menciono la tutoría? Porque en términos técnicos y metodológicos, los tutores son los ejecutores de los planes estratégicos que diseña todo el área de orientación juvenil. Yo siempre de alguna manera me hice la pregunta, como coordinadora institucional de la tutoría politécnica, yo dije, pero ¿por qué la tutoría está en la Secretaría Académica y no está en la Dirección de Servicios Educativos? Porque en la Dirección de Servicios Educativos está el Programa Institucional de Orientación Juvenil y la tutoría está subordinada a la orientación, ¿no? Entonces, por eso es que me tomo el atrevimiento de indicar que somos los tutores, los que nuestra tarea fundamental con los estudiantes es hacer toda la intervención para fortalecer las estrategias que nuestros jóvenes tienen o deben desarrollar para aprender. ¿Y en qué contexto aprender? Pues en este contexto académico. Finalmente, el que ellos desarrollen estas estrategias, a ellos les va a servir para toda la vida. Es decir, de momento les va a ayudar a sacar adelante su proyecto académico. Pero una vez que se tiene este entrenamiento, y perdón por utilizar el entrenamiento, yo sé que algunos van a decir, pero ¿por qué entrenamiento? Es un término que se usa legítimamente en la psicología, desde el campo de la psicología educativa. El entrenamiento en habilidades y el desarrollo de capacidades, ¿no? Cuando habla de, nos plantea primero el asunto del aprendizaje autónomo, pero este también no se da autónomamente, ¿no? Es decir, requiere de una estructura previa que permita ejecutarlo. Cuando le escuchaba, pensaba en que el aprendizaje autónomo o el aprendizaje por cuenta propia o estos casos incluso de personas que escuchamos que son autodidactas en muchos sentidos, en la música, en la academia, en un oficio, incluso hasta en una profesión. Esto es algo además, un tema que siempre hemos tenido presente, o que por lo menos en algún momento sabemos que ha estado presente desde hace mucho tiempo, quienes se han formado en la pedagogía, en la psicología, en la docencia misma. Lo que viene a cambiar o lo que viene, creo, a volver a señalar hacia todo ese campo y que además incluye la tutoría y el trabajo de orientación vocacional o el trabajo de orientación académico, o como se le quiera llamar incluso, lo que viene a cambiar y lo que viene incluso a poner otra vez el dedo sobre el renglón, creo, es el asunto de la pandemia. Estamos en un giro, o por lo menos creo, o esa es la impresión que tengo, vimos ahí un giro brusco hacia otra modalidad u otras formas de aprender. Y el asunto el asunto continúa, pero ¿cómo pensar ahora incluso el aprendizaje autónomo o qué otros elementos cree que podemos o debemos considerar ahora en este escenario?
Mira, yo sigo pensando que en el caso particular de nuestros estudiantes, la mayoría de nuestros programas académicos están concebidos desde lo presencial o en la modalidad escolarizada, porque así lo dice el Reglamento General de Estudios. La situación de la contingencia sanitaria a todos nos forzó a migrar a una modalidad para la cual creo que el 99% tanto de los docentes como de los estudiantes no estábamos preparados, ¿no? Y si en la modalidad escolarizada, donde tenemos, digamos, parámetros espacio-temporales claros, porque el mismo programa de estudio nos lo indica, que hay que pasar ciertas horas en el aula, que hay que hacer ciertas entregas en el aula. Y eso, digo, implica tanto para los docentes como para los estudiantes. Cuando hablamos de lo autónomo, ¿sí? Nos referimos a que el sujeto coloca los parámetros bajo los cuales se va a dar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en el caso de los estudiantes, es complicado pensar que ellos accedan o tengan que comportarse, mejor dicho, de manera autónoma, porque aunque estamos operando nuestra plan de estudios a través de estos dispositivos o de estas tecnologías de la comunicación, ¿sí? Los muchachos no pueden colocar sus propios parámetros, no tendrían por qué, porque nosotros seguimos regidos por un programa de estudios, porque seguimos regidos por una serie de normativas, ¿sí? Y yo creo que ahí viene una confusión fuerte, ¿no? Por un lado, si como docentes pensamos que los estudiantes tienen que ser autónomos, estamos equivocados. Bajo todo este contexto, repito, de que estamos operando programas de estudio de una modalidad escolarizada, pero por contingencia sanitaria nos vemos en la necesidad de conectarnos a través de dispositivos electrónicos, ¿sí? No quiere decir que los muchachos tengan que ser autónomos. Lo que tendríamos que estar fomentando es que se autorregulen. Por eso yo decía que es distinto, están relacionados el aprendizaje autónomo y el aprendizaje autorregulado. Lo que los jóvenes hoy en día necesitan fortalecer es un hacer de manera estratégica para poder resolver los problemas que se les plantean dada la contingencia sanitaria. Y también implicaría también la autorregulación para uno, o sea, no nada más es un tema para los estudiantes. ¿Cómo yo como docente voy a ser estratégico para lo que antes hacía de manera presencial? Ahora lo tengo que hacer mediado por estas tecnologías. Y te pongo un ejemplo. Hay docentes que a la fecha, y es respetable porque implica precisamente cómo estamos resolviendo los problemas. Hay docentes que si su materia o su unidad de aprendizaje o la asignatura que imparten es de 2 horas, se avientan 2 horas en el Zoom o se avientan 2 horas en el Meet y están hable y hable y hable y hable y hable, ¿sí? O les piden tareas a los alumnos y se las piden que las manden por correo y después se les pierden los correos, ya no saben qué hacer, se les transpapelan. Y hay otros docentes que estratégicamente han organizado de otra manera la actividad. Abren un classroom, solicitaron un espacio en la Moodle, tienen toda una lógica de construcción de una aula virtual, suben recursos, tanto textos, videos, enlaces, se comunican a lo mejor nada más media hora en Zoom para dar una síntesis o una parte introductoria de la clase. Todo esto lo pongo como ejemplo de cómo los docentes también tenemos que ser estratégicos. Y el ser estratégicos tiene que ver con la autorregulación. Y es lo que nuestros jóvenes tienen que aprender y nosotros tenemos que apoyarles como docentes para fortalecer eso. Cuando ¿Sí? habla de la autorregulación, ah, ya nos ha compartido estas ideas al respecto de cómo se ejecuta o algunos ejemplos de cómo se lleva a cabo en el campo con los docentes. Pero pienso cómo hablar o a qué referirnos con el asunto de la autorregulación en el caso de la población estudiantil en su casa, que también le pasa con los docentes,
que se ejecuta ya no la autorregulación solo en el espacio académico físico, que pasamos del espacio académico físico que era la escuela, ahora estar en un espacio doméstico o laboral o en un espacio el que sea posible. ¿Cómo, cómo podemos pensar la autorregulación, por decirlo así, para empezar a darle un poco más de cuerpo? ¿Qué puntos o qué, eh, como qué a qué coordenadas tendríamos que sujetarnos para pensar en una autorregulación que se está haciendo? Ok, mira, algo que es como un tema muy recurrente para las asesorías y para la tutoría con nuestros jóvenes es el tema de los hábitos y las técnicas de estudio. Como que ese es el tema, como el top 10, ¿no? De cuando vamos a hacer intervenciones. El que un joven desarrolle los hábitos y aprenda buenas técnicas de estudio tiene que ver con cuestiones de pensamiento estratégico. Dentro del modelo de aprendizaje autorregulado está toda la vertiente de trabajar la administración de recursos. Y estos recursos es la administración del tiempo y el espacio. Sabemos que nuestros jóvenes, como padres de familia, y te digo porque yo tengo una hija, ¿sí? Yo inmediatamente sabía que ella tenía problemas de administración de recursos, porque el espacio donde ella estudiaba, el espacio donde ella hacía sus tareas, era un espacio bastante desordenado. Todos los cuadernos sobre la mesa, la mochila tirada en el piso, comía, tomaba agua y todo su espacio físico era un verdadero caos. Los jóvenes van seleccionando o van desarrollando ciertos hábitos. Y estos hábitos tienen que ver con el establecimiento de un horario, ¿sí? Para estudiar, el establecimiento de un horario para el esparcimiento, para comer, para dormir, ¿sí? Hace unos días discutía con una persona a través del Face y discutir es un decir, porque hice un comentario, porque puso una imagen de un joven en la cama con un montón de cuadernos, la laptop y con unos platos de comida y puso, así hoy los días los jóvenes y lidiando con todo lo que los docentes les piden. Y yo con esta persona le dije, aguas, porque los docentes están administrando o están gestionando aprendizajes, pero en ningún momento le dicen al estudiante que lo haga en la cama, que lo haga con los platos de la comida y que lo haga con todo el desastre que tiene en la cama. Entonces, ¿quién elige hacerlo de esa manera? El joven. El estudiante es el que elige. Y yo sé que va a ser un tema en el que van a decir, bueno, es que no todas las familias tienen los espacios idóneos para que el joven esté solito en su recámara. Sí, yo lo entiendo, porque yo también vivo en un departamento, vivo en una unidad popular 100%, ¿no? Hace rato estaba asustada porque al vecino se le ocurrió empezar a taladrar hace media hora. Yo dije, Dios mío, donde siga la taladrera, yo no sé qué voy a poder hacer. Sí, o sea, estamos bajo una serie de factores contextuales que están ahí y nosotros no tenemos como mucho control de ello, pero hay otras cosas que sí podemos controlar. Y pongo el ejemplo de esta imagen porque sí realmente a mí me puso a pensar. Dije, ¿qué es lo que lleva a un joven a estar en la cama con todos los cuadernos, la laptop y los platos de comida? Porque bien podría estar en otra posición física, es decir, en otra postura, a lo mejor sentado en la misma cama, con una mesita, a lo mejor de madera o de esas mesitas de tripié, ¿sí? En otra posición. La posición a mí me habla mucho de la actitud que tienen los jóvenes y por eso yo no puedo dejar de pensar en la cuestión de la autorregulación poniendo énfasis en lo cognitivo desligado de la cuestión motivacional, porque la motivación tiene que ver básicamente con todo un sistema de creencias. ¿Creencias respecto a qué?
¿Qué valor le voy a dar a la tarea? ¿Qué valor le estoy dando a mi propio estudio? Porque si yo le doy un valor, obviamente me voy a aplicar y voy a poner una serie, voy a invertir energía para acomodar el espacio físico. Pero si yo no le estoy dando valor a la tarea, si no le estoy dando valor al estudio, pues realmente no le voy a poner como mucho interés, no voy a acomodar mi espacio, ¿no? Entonces, por eso yo decía que la cuestión del aprendizaje autorregulado no tiene nada que, no nada más tiene que ver con la cuestión académica, impacta toda nuestra vida. Porque la construcción de hábitos, ¿sí? Y técnicas para hacer las cosas está íntimamente relacionado con el pensamiento estratégico, es decir, cómo voy a resolver este problema de mi vida cotidiana o este problema práctico, ¿sí? Tiene que ver con toda la parte de la motivación, ¿sí? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué valor le estoy dando? Y yo creo que en lo que tú mencionabas, este tema de la pandemia, pues sí ha venido a trastocar las relaciones familiares, los entornos familiares, ¿sí? Y mucho de la motivación en nuestros jóvenes se ha visto tronado, ¿no? Les decía ayer a mis estudiantes, porque llevan la materia conmigo, la de orientación educativa y proyecto de vida, ¿no? Entonces estábamos haciendo un análisis de las condiciones que hoy en día los jóvenes están atravesando, ¿no? Sobre todo los que están ingresando los que están en el primer año o en el primer semestre de cualquier nivel, por ejemplo, los niños que entran a primero de primaria, los que entran a primero de secundaria, a primer semestre de medio superior y al primer semestre de todos los niveles superiores, ¿no? ¿Cómo un joven se posiciona como estudiante cuando sabe que es estudiante, pero no está, es decir, sabe que ingresó a la escuela, pero no está en la escuela? Sabe que tiene compañeros, pero no está con sus compañeros. ¿Cómo sabe que tiene docentes, pero no está con sus docentes, ¿no? Entonces, ese es un factor motivacional que les pega fuerte a nuestros jóvenes. Ahora, ¿cómo le hacemos? Esta es la pregunta y este es el reto. Si esto va para largo y si ya en la mayoría de las instituciones educativas y nuestro director general no es ajeno a esto, es decir, que el día que nos reincorporemos nos vamos a reincorporar en una modalidad híbrida. Eso quiere decir que tendremos que estar como muy alertas en cómo vamos como docentes, como tutores y como profesionales de la orientación, cómo vamos a atender esta necesidad de nuestra población, cómo les vamos a enseñar a ser autorregulados para que más adelante lleguen a ser autónomos. ¿Por qué? Porque la misma vida les va a pedir, les va a solicitar que sean autónomos. Una vez que egresen, ¿sí? Hay quienes van a optar por la educación continua, y todos nos vamos a tener que enfrentar a la educación o a la formación permanente. Y ahí sí tiene que ver mucho con la autonomía, ¿no? Pero los que estamos ahorita, los que tenemos ahorita cautivos como estudiantes, ¿cómo le vamos a hacer para fomentar en ellos esta autorregulación? Yo creo que lo más inmediato es el tema de los hábitos y de las técnicas de estudio. Cuando habla de esta autorregulación, que entiendo incluiría los hábitos de estudios y las técnicas de estudio, eh, pienso también, podemos, creo que el tema se nos abrió en el buen sentido de la palabra porque va hacia muchos lugares. Es decir, al pensar en un inicio en el aprendizaje autónomo, yo imaginaba, por un momento cuando la escuchaba, me imaginé abriendo una naranja, ¿no? Entonces, estamos hablando de aprendizaje autónomo y se abre el asunto de la autorregulación, de la cognición, de la motivación, de las técnicas de estudio, de los hábitos de estudio, y podemos pensarlo en dos sentidos. Por el momento se me ocurre. El primero hacia la población o la comunidad estudiantil, pero también
con la comunidad docente, ¿no? Entonces, pensando en esas dos cuestiones, primero me gustaría comentar cómo en el caso de de los estudiantes de bachillerato, universidad, pero principalmente tal vez bachillerato por esa transición que han tenido de nivel básico de secundaria a bachillerato. ¿Qué elementos podrías señalar como principales para pensar o para cuestionarse a sí mismos esa autorregulación? Yo fíjate que empezaría por el componente motivacional, porque hay jóvenes que, ahora sí como decimos en la jerga aquí coloquial, que les gira muy bien la piedra. O sea, son muy brillantes cognitivamente hablando. Es decir, son jóvenes que tienen pensamiento estratégico, saben organizar información, saben, por ejemplo, tienen ciertas técnicas, ¿sí? Para leer, para organizar sus trabajos. Es decir, cognitivamente están bien, no tienen como muchos problemas en cuestiones de administración de recursos, ¿sí? Ponen sus horas, tienen facilidad para establecer horarios, para seleccionar itinerarios, digamos, de trabajo. Pero lo que está mermado es la cuestión motivacional. Muchos jóvenes hacen las cosas y podremos decir, las hacen por hacerlas, ¿sí? Por cumplir, ¿no? Algunos están muy convencidos de qué es lo que quieren. Ayer que tenía esta clase con mi grupo de orientación, yo me encontré un video muy en YouTube dolorosón porque decía los jóvenes mexicanos están condenados, esta generación está condenada a la pobreza y me llamó la atención y estábamos viendo el video y sí, varios chicos dijeron es que pensar en el asunto de voy a terminar una carrera y una vez que termine la carrera voy a encontrar un muy buen trabajo, voy a poder, o así como dicen, ya la hice y ya me vi. No, tristemente la condición económica en nuestro país hace que los jóvenes ya no tengan como ese anhelo, ya no aspiren a eso o que lo logren, porque cuántos egresados logran tener un muy buen sueldo, ¿sí? Y yo creo que son de las partes, de las cosas que nosotros como docentes tenemos que hacer que hagan tierra en la tierra, pues, porque a veces uno como docente está tan emocionado con su profesión, pero nosotros ya tenemos todo un camino recorrido. Yo ya tengo 50 años, entonces yo ya tengo un trabajo, soy docente en el Instituto Politécnico Nacional y hablarles a los chicos de cosas que yo viví en mi juventud es erróneo, porque yo viví en otro contexto, era otro momento histórico. Las condiciones de los jóvenes hoy son totalmente distintas, ¿no? En mi tiempo sí podemos decir, sí hay que echarle ganas porque una vez que egrese uno va a encontrar el trabajo y bueno, te va a ir guau y ahí te vas a quedar 30 años hasta que te jubiles. Hoy esas condiciones son totalmente distintas. Entonces, la parte motivacional con los jóvenes es la que uno hay que trabajar, ¿no? ¿Qué, qué es lo que están pensando de su propio proceso de formación? ¿Y qué piensan de sí mismos? Porque dentro del componente motivacional está el autoconcepto. ¿Cómo me veo a mí mismo como estudiante? ¿Cómo me veo a mí mismo como sujeto que está en un proceso de enseñanza-aprendizaje? Y eso es fundamental porque hay jóvenes, yo me he dado cuenta en mi trayectoria como docente, que hay chicos que creen que saben, pero no saben. Y hay quienes creen que no saben y saben, ¿sí? Y hay quienes creen que los docentes no sabemos. Y ya vemos quienes no sabemos. Y hay quienes creen que los docentes saben y no saben. Entonces, todo este sistema de creencias se juega como parte de esta autorregulación. Porque si de entrada un joven se sabe competente para algo, ¿sí? Le va a entrar.
Decir, no, o sea, sí se hace, no hay ningún problema. Pero un joven o una joven que se sabe o que se piensa que no puede, siempre va a encontrar obstáculos, se va a decir, no, esto es muy difícil, esto es muy complicado, ¿no? O sea, no se puede hacer así, ¿no? Eh, Hay quienes, por ejemplo, ante esta situación de la pandemia, de entrada dijo, yo no quiero saber nada de las tecnologías, no puedo, no me gusta y no fúchila. Y hay quienes después de entrar en pánico, dicen, no, pero pues ya me tengo que aplicar porque está bien un ratito de como de flojera o de miedo, pero si esto va para largo, porque ya nos avisaron que va para largo. Antes era así como, no sé si te acuerdas, que en abril decían, no, pues a lo mejor para el 3 de junio regresamos. Y entonces así como, bueno, entonces, pues tenemos chancecito, ¿no? Pero cuando después, ya a finales de mayo, dijeron, nos seguimos, y después el aviso de que iniciábamos en esta forma de trabajo, pasó de todo, o sea, desde los que pasamos del susto, el estrés, a, bueno, a ver, vamos a hacer cosas, ¿no? Y como docentes nos inscribimos a cursos, ¿no? Que Moodle, que Classroom, que Teams. Los jóvenes, aunque son nativos de las tecnologías, de la comunicación y de la información, son buenos para mediar a través de estas tecnologías las cuestiones afectivas. Se enamoran y se desenamoran a través de estas, de las redes sociales, se pelean, o sea, hacen bromas, construyen memes con una facilidad que impresiona, pero tienen muy serios problemas para gestionar el aprendizaje a través de estas herramientas. ¿Por qué? Porque como no se autorregulan, ¿sí? No pueden establecer como tiempos para una cosa, tiempos para otra. La metacognición no la tienen del todo desarrollada porque no hacen un análisis de la información que están consultando a través de las páginas electrónicas. Piensan que porque ya está publicado, ya es válido, pero nunca verifican fuentes, no contrastan, no confirman la información. Digo, los docentes seguido nos encontramos, y hoy más que nunca nos encontramos con trabajos que los jóvenes bajan de la red y nunca se dan cuenta que están escritos en un español de Argentina o un español de España, ¿no? Y entonces cuando uno se encuentra el vos, sos, parad, decime, dices, a ver, ¿y de dónde sacó esto? Los jóvenes pueden navegar, pero de navegar a naufragar, terminan naufragando en las redes sociales, ¿no? Entonces, por eso ese es el reto que nosotros tenemos, eh, trabajar con los estudiantes, que se autorregulen, es decir, que ellos mismos monitoreen su proceso de aprendizaje, que ellos mismos monitoreen qué tanto de lo que dicen que saben, realmente lo saben. ¿Y qué cosas les están fallando? Porque hay chicos que en verdad van por la vida creyendo que todo lo saben y que todo lo pueden y que están bien. Ejemplo, este, yo me he encontrado con varios chicos que ahora que pasamos la evaluación del primer departamental, ¿no? Pues yo fui calificando las cuestiones en el Classroom con rúbrica y todo. Y hubo 2 o 3 que reclamaron y me dijeron, pero ¿por qué tengo esta calificación si yo le entregué todo? Le dije, pues sí, obviamente el entregarlo es una condición necesaria para que yo te pueda evaluar, pero una vez que evalúo lo que tú me entregaste, resulta que viene con muchas faltas de ortografía, y en la rúbrica dice que faltas de ortografía se penalizan con tantas décimas. Eh, Tu trabajo tiene estas características que, conforme a la rúbrica, te dan cierto puntaje. Entonces, los jóvenes hoy en día piensan que por entregarlo ya, y no están monitoreando si lo que están entregando cubre los mínimos criterios que indica la rúbrica. Ahora, está la contraparte, también el docente, ahí es la función donde nosotros podemos estar trabajando
este fortalecimiento o apoyar a los jóvenes para que desarrollen esa autorregulación. Tenemos que hacer las rúbricas. Y hacer una rúbrica no es nada sencillo, porque pues están desde las analíticas y las globales. Si yo como docente lo que quiero es calidad en el trabajo, tengo que hacer mi rúbrica, tengo que ponerle los criterios de calidad, ¿no? Y entonces decirle al estudiante, tú tienes que verificar que tu trabajo tiene estos puntos, ¿no? Desde cosas muy elementales, que tenga la carátula, que no tenga faltas de ortografía, que tenga estas 3 secciones. De esa manera el estudiante se vería forzado a poner atención en ciertos detalles de sus trabajos, ¿sí? Pero si como docente no le doy la rúbrica, pues entonces el chico jamás va a tener así como los referentes. Por eso yo insisto que antes de hablar del aprendizaje autónomo tendríamos que pensar en el aprendizaje autorregulado, porque esperamos que los jóvenes, a lo mejor porque ya nos llegaron a la superior, ya tienen que ser autónomos, ¿no? Y pues órale, ahí haga las cosas, pues ya está grande, las tiene que hacer, y no es cierto. Hay muchas cosas que a nuestros jóvenes les fallan, porque para los que estamos ya en superior, pues ahora sí lo recibimos de cómo vienen arrastrando una serie de fallas desde la educación básica, la educación media superior, y pues nos llegan a la superior con toda una serie de hábitos que no son los hábitos adecuados, o al menos no son los que les van a permitir sacar adelante los estudios del nivel superior. Al final, lo que la rúbrica puede proporcionar es una estructura para estructurar cierto trabajo, pero también, sin duda, el pensar en cómo fomentar esa autorregulación, creo, con lo que nos está compartiendo, que es lo que nos va a permitir como estudiantes incluso o como docentes, pues también darle más estructura a un trabajo. Y cuando me refiero a un trabajo, me refiero a cualquier cosa, ¿no? Desde realizar una lectura, entregar un trabajo escrito, entregar una presentación, entregar un proyecto, entregar un ensayo. Es decir, en la autorregulación y el cuestionar, incluso ahora sí que desde la base, la motivación que nos lleva o que nos hace estar en un espacio educativo, eso nos podría entonces apoyar mucho para ir dando los siguientes pasos que que tendrían que ser en el sentido de la estructura de cómo voy a ejecutar eso que me hace estar en un espacio académico. Claro. Y es que, mira, cuando nosotros recibimos a nuestros estudiantes en el nivel que sea, eh, siempre nos pasa que echamos pestes del nivel anterior, ¿no? Decir, ay, Dios mío, pues ¿qué hicieron antes? Que no aprendieron nada. Pues sí. Y si lo hicieron o no lo hicieron, pues quién sabe. Pero nosotros hoy los tenemos. Y la mejor manera en la que nosotros podemos apoyar a nuestros estudiantes es precisamente dándoles estos parámetros de estructura, porque no los tienen. Es una realidad y es una realidad triste, no los tienen. Ahora yo sé que algunos compañeros docentes van a decir, pero ahora se los tengo que dar. Pues sí, porque finalmente somos los docentes, somos los que estamos encargados de acompañarles en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en el caso particular del tutor, que es el que cristaliza este acompañamiento para el desarrollo académico y personal, básicamente eso es lo que tendría que hacer una identificación de cómo está el joven en términos de motivación, cómo está en términos de sus estrategias cognitivas, cómo está en términos de estas estrategias de administración de recursos y cómo está en cuestión de metacognición, para que una vez que tenga como el cuadro de las características del estudiante, le dé como pautas, ¿sí? Si lo que te está fallando son hábitos, vamos a trabajar sobre el desarrollo de estos hábitos. Si el problema está a nivel de motivación, vamos a trabajar con el joven con la motivación. Por ejemplo, pensaba yo en el caso de muchos jóvenes que entran a ciertos programas académicos, pero sus expectativas están muy altas. O sea, dicen, no, wow, la carrera aquí, porque tengo un tío, no, porque mi vecino es tal, pero cuando llegan al proceso formativo,
formativo, es decir, nadie les habla de la formación, nadie les habla de lo que van a vivir en el trayecto, les hablan ya de cuando están trabajando y que a algunos les va muy bien, ¿no? El hecho es que 4 años o 5 años, dependiendo de la carrera que vayan a elegir, los trayectos pueden ser en algunos momentos tortuosos. Yo lo identifiqué claramente cuando me inserto a trabajar en la carrera, porque es la carrera de psicología, y la psicología en el Politécnico era así como, ay Dios mío, ¿no? ¿Qué es esto? Cuando los jóvenes entran a la carrera de psicología y se topan con materias como estadística, como metodología de la investigación, eso les choca así como decir, ¿y qué tiene que ver la psicología con todas estas cosas? Pues porque es una disciplina científica, ¿no? Y ese choque de la expectativa con la realidad del programa de estudio es lo que afecta la cuestión de la motivación, ¿no? Yo veía claramente que mis estudiantes en las materias que yo le llamaba materias morbosonas, ¿no? Y de las cuales tú te has de acordar porque tú eres orgullosamente egresado en nuestro programa de licenciatura en psicología, yo les decía, oiga, ¿qué fascinación tienen por teorías de la personalidad, psicopatología? Dijo, esto es muy morbosón, deberían de interesarse por cuestiones de metodología de la investigación, por psicometría, pero obviamente era un reclamo que yo hacía no considerando la motivación de los jóvenes. Después caí en cuenta y dije, pues claro, las expectativas de los jóvenes están en disonancia con la realidad del programa de estudio. Entonces, un trabajo que nosotros tenemos que estar haciendo para fortalecer la motivación es hacer todo un buen trabajo de inducción de nuestros jóvenes a los programas académicos. Y ahí es donde entra el trabajo fundamental y de mancuerna del orientador y del tutor, ¿no? Porque pensaba cuando hablaba de estas cuestiones, sí, van siendo disonancias, no solamente en el nivel formativo, después se encontrarán las disonancias en el nivel práctico o cuando se ejerce la profesión, en donde uno tiene la expectativa de lo que era un trabajo y resulta que el trabajo no es lo que uno imaginó nunca. Pero, sin embargo, ese es algo permanente, creo que en toda la vida, ¿no? O sea, uno tiene expectativas y realidades, pero eso pensado en un ambiente académico y en la ejecución de un trabajo de orientación o de tutoría, creo que se vuelve fundamental. Pienso en esto porque hace poco una compañera nos comentaba de que ahora, además de este panorama que nos ha hecho el favor de plantearnos de esta manera tan clara, también pienso en los elementos que vienen a dificultarlo aún más, porque hace poco, hablando con compañeras del trabajo, mencionaban cómo está ahora siendo señalado ese trabajo del docente, el trabajo del tutor, el trabajo del orientador, ya no solamente por los alumnos o por otros docentes, sino ahora el hecho de que esté el aula dentro de la casa hace que también el padre o la madre u otro hermano que creen que saben o que tienen formación puedan sentarse frente a esa misma pantalla y cuestionar lo que se está diciendo o la formación que se está impartiendo. Sí, esto es una realidad, efectivamente. Por eso creo yo que en el área donde debemos de incidir mayormente es la motivación, porque la motivación tiene que ver con todo este sistema de creencias. Y las creencias que nosotros construimos, ¿sí? No las construimos de la nada, las construimos en función de la práctica cotidiana. Y hoy en día, ¿sí? Más que nunca lo estamos viendo, tú lo acabas de decir, nuestra práctica docente no está en el aula, está en la casa. Y efectivamente lo que decimos, ¿sí? Es escuchado, bueno, para los que tenemos los audífonos, pues los escuchamos nosotros, pero también ven todo lo que hacemos, ¿sí? Y esa práctica cotidiana, esa práctica social, va a alimentar
va a fortalecer cierto sistema de creencia o va a meter en conflicto los sistemas de creencia, ¿no? Y es donde vienen así los caos, ¿no? Todos sabemos un montón de anécdotas de estos últimos meses, ¿no? O sea, desde el docente que no sabíamos y ni él mismo sabía que tenía problemas de comunicación y que lo descubre cuando sus estudiantes le dicen, pues como que no entendimos nada, ¿no? O que empieza a ver el chat y dice, ay, todo esto escribieron, mientras yo estoy aquí, hable y hable, resulta que ellos traían su relajo en el chat, ¿no? O te llegan cosas por otro lado y entonces como docentes, pues sí, estamos en el ojo del huracán porque nos ha caído de todo, ¿no? Y que un tema, yo no sé si tú como, por la parte de orientación juvenil, finalmente no sé si ya lo resolvieron en la UPEP, porque la UPEP hace unos años tenía reuniones respecto a cómo vamos a concretar fíjate, en la modalidad, en los programas de estudio que sí nacieron en la modalidad no escolarizada, pienso en la de turismo, en ESCA, ¿sí? Que tiene sus programas en la modalidad no escolarizada, se tenían muchos problemas para concretar la figura del tutor. Yo no sé cómo estaba la figura del orientador en esa modalidad, ¿no? Porque yo me acuerdo en esas reuniones que teníamos, esas reuniones de alta dirección, pues nunca concretábamos nada, ¿no? O sea, aquí bien alucinados es que sí, el tutor tiene que hacer esto, el orientador tiene que hacer esto, pero nunca se concretó. De hecho, esta es una falla que tiene y ojalá en nuestras autoridades del Politécnico se pongan las pilas y ahí es sí un llamado directo a ti porque tú estás en área central. Es que hayan como los instrumentos normativos que nos den como campo. Yo sé que no lo van a resolver, pero por lo menos sí nos van a dar ciertas directrices, porque por ejemplo, en el Reglamento General de Estudios, en diferentes artículos dice que en el caso de las modalidades no escolarizadas, se apegue uno a los lineamientos existentes, pero no hay lineamientos. Entonces, pues quedamos en un vacío. Y yo creo que sí es responsabilidad ya de las autoridades a estas alturas del partido empezar a pensar en un proyecto de lineamientos, ¿no? O sea, tenemos criterios y esos criterios, pues sí, en algunos casos, pues nos los hemos sacado de la manga, en otros sí han salido, pues desde área central y han ido bajando, pero finalmente son criterios y los criterios, pues sí dependen mucho de si lo aplico o no lo aplico. Los proyectos de alineamientos pues ya tienen un carácter legal distinto, ya tienen un estatus mayor y eso como nos daría como más márgenes de acción. Y lo menciono porque finalmente si hay un proyecto de lineamientos, eso nos ayudaría como a tener pues por lo menos un poco de claridad respecto a cuál es ya nuestra labor, cuáles serían nuestras funciones en la docencia, cuáles serían la labor, cuáles serían las tareas sustantivas del tutor, cuáles serían la labor y las tareas sustantivas del orientador en el esquema de la educación a distancia en línea. Porque si esta es la tendencia, pues tendremos que irnos preparando para ello, ¿no? Ya de por sí el ámbito de los medios de comunicación, de las telecomunicaciones, del internet, todas estas herramientas tecnológicas, necesidad o señala en sí la necesidad de su regulación. Y pensando ahora en que la educación se ha tenido que desempeñar o el trabajo educativo se ha tenido que desempeñar en un ambiente virtual, pues sí, estamos ahí, ahora sí que vamos alcanzando al tren para tratar de subirnos y hacer toda esa regulación que claro que es necesaria, porque además, como bien lo señalaba, eso permite esa estructura, eso permite una claridad en la manera en la que se pueden conducir o no tanto docentes como alumnado y sin duda también la figura de los padres o tutores, ¿no? Porque en este momento donde estamos viendo que los padres quieren, o algunas padres, madres o tutores,
estos casos en donde señalan o cuestionan la manera de dar clase, la forma de dirigirse, claro que es válida. El asunto es que también el docente requiere de tener una estructura para saber por dónde recibir esa retroalimentación y que no sea en medio de la clase con el grupo ahí, por ejemplo, ¿no? Y el alumno también saber qué sí puede realizar durante una intervención educativa virtual y que no, ¿no? Pienso mucho en estos fenómenos que podemos ver en un salón de clases, en donde alguien se lleva de cierta manera y a lo mejor no pasaba mayor porque pasaba dentro del salón de clases porque se podía contener una situación, pero ahora con el registro de cada paso en un chat, por ejemplo, el tema, voy a citar por ejemplo el asunto del acoso de un chico a otro, pues entonces queda ahí evidenciado. Y después eso se puede volver acoso grupal hacia una persona, hombre o mujer, y después eso puede estar expuesto en una red social, y después de estar expuesto en una red social, entonces puede ser objeto de críticas y de todo este tribunal de las redes sociales hacia una situación que no se conoce. Y si además pienso en qué información podemos compartir de lo que nos escribimos con otras personas hacia grupos, hacia redes sociales, hay mucho trabajo todavía que hacer por el asunto del regular ese ambiente para que el para que la motivación, para que la autorregulación, para que el aprendizaje autónomo pueda tener espacio y no esté invadido por otros momentos que también tienen que ver con situaciones de las relaciones Claro, docente-alumnado. claro, definitivamente no. O sea, yo estoy convencida que la normativa en cualquier nivel de concreción no nos va a solucionar automáticamente los problemas, pero sí nos va a dar piso, nos va a dar un marco de referencia que nos va a permitir precisamente establecer las coordenadas, ¿no? Si este lineamiento dice que en esta modalidad o bajo esta forma de trabajo se puede esto y no se puede esto, entonces ahí sí yo ya puedo trabajar sobre la autorregulación. ¿Sí? Porque mientras no haya un marco que norme, ¿sí? Pues el comportamiento se desestructura. Al menos como psicólogos sabemos que nuestro comportamiento tiene dos parámetros fundamentales, tiempo y espacio. Y las normas, las reglas, los acuerdos, los lineamientos, lo que nos dan precisamente es eso, que sí, que no, cuándo sí y cuándo no. Pensaba yo en un ejemplo de la vida cotidiana que me pasó con mi hija. Ya mi hija ya está grande, pero yo como buena mamá y que a veces hacía estas cosas como docente, me acuerdo que un día entré yo a su recámara y tenía su botadero, cosas tiradas por el piso, por todos lados. Entonces yo como buena mamá entré y le dije, tienes 5 minutos para levantarme todo ese tiradero. ¿Me escuchaste? Sí, me retiré. Como a los 10 minutos sale la chamaca y me dice, ya mami. Y yo digo, voy a revisar, y donde vea el desastre te va a caer. El caso es que yo entro al cuarto y efectivamente todo el tiradero estaba levantado, ya no había nada en el piso, todo estaba sobre la cama. ¿Quién falló ahí? Pues yo, porque yo voy instalada aquí de, pues ya di la instrucción y yo asumí que ella entendió la instrucción como yo quería que la entendiera. Y ella lo que hizo pues fue literal, levantó el tiradero del piso y lo puso en la cama. Mientras yo no le dé estructura, pues el sujeto va a decir, ¿para dónde jalo, no? Y hoy en día estamos así tanto los docentes como los estudiantes. ¿No? Por Claro. un lado, nosotros no tenemos como un marco que nos regule, por ejemplo, ante este asunto de que les ponemos a los jóvenes, que tiene que tener la cámara prendida. Yo descubrí algo, de hecho, cuando empecé el semestre, yo empezaba a pasar la lista y yo decía, a ver, fulanito, no te veo, y los compañeros me decían, maestra, yo sí lo veo. Hice un experimento, les dije, a ver, todos apaguen el micrófono. Y todos apagaron el micrófono. Ahora prendan el micrófono todos. Y los que no se veían se empezaron a ver
¿De qué depende? No sé, depende creo que de también de la velocidad y de los, que tienen los internet, ¿no? Entonces dije, wow, no es un mito que hay jóvenes que no se ven, no porque no tengan la cámara prendida, sino porque hay fallos en el internet, ¿no? O a veces yo estoy hable y hasta que recibo el WhatsApp y me dicen, maestra, desde hace 5 minutos la perdimos, y yo hable, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que están ahí y que nosotros tendríamos que, no me gusta hablar de inteligencia emocional, porque como que la inteligencia emocional está ligada a un asunto de un atributo natural, es decir, naciste inteligente y pues qué bueno, ¿no? Pero si naciste sin inteligencia, pues qué lástima por ti. A mí me gusta más hablar como de las competencias socioemocionales que se desarrollan y precisamente tiene que ver con esta cuestión de la autorregulación. Si yo conozco mi entorno, aprendo a identificar bajo qué parámetros me tengo que comportar, ¿sí? Ahí también hay una cuestión afectiva y emocional que a mí me va a dar certeza y me va a dar seguridad. Mientras yo no tenga esos parámetros, voy a estar constantemente en la incertidumbre. Y esta incertidumbre, por supuesto, que va a generar irritación, va a generar temor es como caminar en aguas movedizas, ¿no? De y hacia dónde, y hacia dónde. Trabajar en la modalidad en línea es muy pesado. Yo lo veo con mis estudiantes, y estoy hablando de chicos de séptimo semestre de la licenciatura en psicología. El classroom se me llena con una serie de dudas que tienen los jóvenes, y ahí sí yo no puedo hacerme la teolola. Yo no puedo decir, ay, mi hijo, no vi tu mensaje. No, es estarles dando las orientaciones, porque ahí me doy cuenta de quién sí, digamos, sí comprendió ciertas instrucciones, pero también ha sido un cuestionamiento para mí de cómo estoy escribiendo. Porque hay alumnos que me dicen, maestra, es que aquí dice tal cosa, y me regreso y digo, sí es cierto, o sea, se presta a confusión lo que yo escribí. Es un reto para nosotros como docentes y también es un reto para ellos. Yo como escribo, ellos como comprenden, y puede ser que yo esté escribiendo bien, pero descubro que mis chicos tienen problemas de comprensión y es también algo en lo que tengo que incidir. Y que al final también ante esa ausencia o esa dificultad de tener una estructura por el motivo que sea, uno va buscando adaptarse como puede y como entiende y como se le ocurre y con las herramientas que tiene a la mano. Y pensaba mucho en el ejemplo que ponía de las fallas del Internet, ¿no? Porque es cierto, o sea, pensamos que depende de los demás que yo pueda ser escuchado, pueda ser leído, cuando en medio tenemos la dependencia con la luz, con el servicio de internet, con el desempeño del equipo de cómputo, con los problemas en el fallo de los auriculares, el cargador, o sea, pareciera que nos acerca un poco el asunto de las tecnologías de la información, pero si le empezamos a poner, a mirar a detalle, también nos damos cuenta que puede ser incluso más lejano a la distancia que podemos tener en ese tratar de comunicar conocimiento. Sí, porque mira, se van complejizando la realidad, ¿no? Antes, y digo cuando nuestras clases, tú recordarás como buen estudiante que fuiste de nuestra escuela, pues nosotros nunca nos vamos a comparar con la SCOM, perdón, si hay alguien aquí de la SCOM, mis respetos, tienen una hermosa escuela, tienen obviamente, pues son la SCOM y deben de tener toda la tecnología de estas cositas, pues a la orden del día. Nosotros somos una escuela pequeña y mira, si a nosotros, yo recuerdo que nos hacíamos bolas entre los docentes a ver quién ganaba primero el proyector de diapositivas. Ya después, cuando se, no, pues no va a haber diapositivas, pues nos vamos con plumón, no hay problema, con plumón y pizarrón. Después entró el asunto de los CPUs y los cañones y todos emocionados. Pero resulta que los focos de la vida útil de los focos de los proyectores, pues también chafea. Y como somos escuela pública, pues no hay presupuesto para estar cambiando a cada rato los focos de los cañones, ¿no? Entonces, pues igual agarrabas tu plumón y bueno, te vas, ¿no? Pero ante esta realidad, dices, ay Dios, ahora resulta que a la ecuación que tengo que resolver ya le agregaron más variables, más incógnitas.
Y entonces tengo que estar, te lo decía hace rato, dije, donde el vecino no se ponga a taladrar, donde mis perros no se pongan a ladrar, donde no venga el de la basura y el de las tortillas y empiece, porque por supuesto que todo eso son variables que se juegan, pero son variables del contexto, son variables del entorno, que muchas de ellas yo no las puedo controlar. Y también nuestros estudiantes no las pueden controlar, ¿no? O sea, eh, tristemente, hoy como nunca hemos visto cómo se ha eh, dado la cuestión de la violencia en casa, ¿no? Entonces, de por sí los jóvenes, yo escuché cuando empecé, que fue el anterior, no este que estaba corriendo, sino el anterior que lo empezamos en enero, cuando hicimos las entrevistas a los estudiantes, un joven, cuando le preguntamos por qué estaba en la carrera de psicología, si le había elegido o si era de esos que pues me mandaron, ¿no? Pues ya gané el lugar y pues ya me ubicaron. Entonces él dijo, no, dice, yo escogí se fue mi primera opción, entré, pero pues aquí estoy. Y le decíamos, pero ¿estás convencido de que esto es lo que quieres? Dijo, bueno, no, dice, hasta ahorita, iba en cuarto semestre, dice, no, no estoy como muy convencido. Dice, pero no quiero estar en mi casa. Y si no estoy aquí, no tengo dónde estar. Eso para mí fue muy doloroso. Fue muy doloroso escucharlo porque dije, ¿qué puede llevar a un joven en la plenitud de su juventud de 19 años no querer estar en su casa? Y hoy nuestros jóvenes se ven obligados muchos a estar en casa. Exactamente, el espacio de socialización y la posibilidad de encontrar otras maneras de relación, de pensar, de compartir, se está viendo minada ahorita por el asunto de la pandemia, y eso me vuelve a llevar a pensar que en el trabajo de la orientación y el trabajo de la tutoría, entonces tienen más campo también, o tienen más retos incluso, que empezar a mirar, porque eso es algo que, como ya habíamos comentado en otro momento, es algo que no va a parar, es algo que todo apunta a que seguiremos trabajando en esta modalidad o en una modalidad virtual, pero sin duda la convivencia, el lazo con los compañeros se ha visto trastocado, pero tenemos que, aún así, en ese contexto, hacer algo desde la orientación y desde la tutoría que pueda permitirle a la comunidad estudiantil detenerse un poco para hacer estas pequeñas reflexiones y saber si lo que están recorriendo es lo que les está gustando, es lo que están imaginando, es lo que están ejecutando, y además de eso, cómo pueden hacerlo para darle la estructura si no la tiene, cómo pueden afinar algunas cosas que tal vez ya están haciendo. Y bueno, en ese camino estamos también los docentes y todo el personal administrativo envuelto ahí, ¿no? O sea, hay mucho, yo sigo pensando en algo que le decía hace un momento, estos temas podremos abordarlos pensados para la comunidad estudiantil, pero también para la comunidad docente, ¿no? Porque creo que también el trabajo de la orientación y de la tutoría no está solamente dirigido hacia los estudiantes, sino que también tendría que estar involucrado entre docentes, entre orientadores y tutores, porque sería la única manera en que esto pueda ser eco y pueda ser consecuente y pueda ser coherente en cómo implementar un trabajo de enseñanza. Claro, es que finalmente yo estoy bien convencida que la orientación educativa es la que lleva la batuta, porque tiene todos los elementos, tanto conceptuales como técnico-metodológicos, para hacer proyectos de intervención. Y en las tres líneas de trabajo que hay en la orientación, el desarrollo académico, el desarrollo profesional, pero el desarrollo personal. El desarrollo personal es el que atraviesa tanto el desarrollo académico como el desarrollo profesional. Y efectivamente, ¿quiénes somos clientes, por decirlo de alguna manera, de los servicios de orientación educativa? Todos. Todos, porque estamos construyendo y seguimos viviendo un proyecto de vida, ¿no? Que no se acaba hasta que uno
está finito, por decirlo así. Exactamente, ¿no? O sea, repito, en el caso de nosotros los docentes, pues sí hemos tenido que reestructurar, de tomar como nuevas coordenadas, ¿no? De cómo voy a hacer ahora mi trabajo. Y te digo, ha habido gente que, no, pues le apostamos a cursos porque estoy consciente de que necesito, ¿no? Y hay otros que en verdad, y es respetable porque también entiendo desde dónde ellos se están colocando de decir, no, yo estoy contratado para una modalidad escolarizada. Y el tema de la pandemia, pues sorry, no es mi responsabilidad. Y tienen razón, ¿sí? El problema es que si, repito, si ya viene el anuncio de vamos a seguir trabajando en modalidad híbrida, yo le decía a mi papá, le digo, ay papá, le digo, es que si a mí me dan a escoger si me quedo en la modalidad escolarizada o me quedo en la no escolarizada, yo levantaría la mano para irme a la no escolarizada porque yo ya, como que a mí me gusta, o sea, tengo otra manera de ver las cosas, pero no es el grueso, no es, y tampoco es manda, no estamos obligados todos a hacer esto, porque también pensar que las cosas se tienen que hacer como yo creo, porque a mí me funcionan, pues es respetable, pero tampoco es para imponer. ¿Por qué? Porque está precisamente este factor personal, los intereses, las inquietudes, las motivaciones que cada quien tiene y que no debemos de perder de vista. Yo sí estoy, repito, bien convencida que lo primero que tendremos que estar trabajando con nuestros estudiantes es la motivación. Checar sistema de creencias. ¿Cómo están pensando de sí mismos, del mundo en general y de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje? Porque ahí vamos a encontrar las claves de por qué están haciendo ciertas cosas o por qué dejan de hacer ciertas cosas. Y esas ideas, esas creencias también tienen que ver conmigo. ¿Qué piensan de mí como docente? Yo creo que eso a lo mejor causa ruido decir, bueno, ¿y qué me importa lo que piensen de mí? Es que sí es importante. Sí es importante porque desde ahí también es este asunto de cómo van a validar lo que yo digo, ¿sí? Si me ven como una figura de autoridad o no me ven como una figura de autoridad, si me ven como un sujeto de conocimiento o me ven, ay, hasta digo, o sea, hasta los memes, o sea, porque los chavos son bien buenos para hacer memes, ¿no? O sea, ahí salen nuestras características, Y nos además gusten o no nos gusten. es una manera también de saber lo que se está o algo de lo que se está proyectando, ¿no? Que también es importante a la hora de pensar cómo se estructura algo para proyectar o para enseñar Claro. los Sí. estudiantes, ¿no? No es- Fíjate que ahora que yo he estado trabajando en esta modalidad, me he dado cuenta de que me decía, yo voy haciendo mis presentaciones, pero me doy cuenta de que escribo algunas palabras mal, ya me empiezo a comer como ciertas letras. Y hasta que yo veo la presentación, yo digo, ¡oh! ¡Ay Dios! Y sí les digo a los chicos, ay chicos, discúlpenme, creo que escribí mal. No pasa nada con reconocer que uno se equivoca, ¿no? Y eso me lo han enseñado mis estudiantes porque mis estudiantes en verdad han sido bien respetuosos conmigo cuando yo a veces sí he escrito, así como le hice a mi hija, ¿no? De me levantas ese tiradero, a veces les doy instrucciones erróneas a mis y cuando viene así les digo, oigan, es que no hicieron esto, dijeron, es que lo escribió mal, maestra. Ah, oh, sí, sorry, perdón, ¿no? Con la pena. Entonces, pero esto obviamente te lo enseña la vida y también uno tiene que checar realmente qué es lo que está pensando respecto a sus estudiantes, qué es lo que estoy pensando del instituto, porque mira, habemos quienes amamos al instituto y también quienes tienen cierto resentimiento con él mismo, ¿no? Entonces, pues esa es una realidad, ¿no? Y a lo mejor yo me estoy metiendo en otros temas y estoy diciendo cosas medio escabrosonas, ¿no? Pero También es influye parte de, la misma percepción de cómo estoy en un lugar, cómo me desempeño en un lugar, qué es lo que creo que me da ese lugar o no, pero que al final creo, y además viene creo que muy a colación también, al final esa autorregulación podría mediar ahí el asunto de lo que no me gusta, de lo que sí me gusta, cómo puedo hacer para cambiarlo, qué sí puedo cambiar o qué no. Creo que nosotros le vamos a tomar la palabra para en algún otro momento dedicarle más tiempo al trabajo, no solamente de la autorregulación, sino de las técnicas y de los hábitos de estudio, que nos pueda también dejar en claro con los estudiantes, incluso con el cuerpo docente,
que hay que poner atención a esas cosas, que hay que volverlas a hablar, que no solamente porque se hable de técnicas de estudio, pues sea algo que ahí lejano o algo aburrido, sino porque puede ser incluso el pilar o uno de los pilares para mejorar todo este proceso en estas circunstancias, Claro. ¿no? Pues maestra, vamos a ver si hay algún comentario con las personas que nos acompañan en este momento. Les recordamos que nos pueden escribir al correo electrónico, el de orientacionjuvenil@ipn.mx. En esta ocasión, por cuestiones técnicas, pues la transmisión en YouTube se va a postergar. Más tarde este video y que también se pueda difundir con su comunidad estudiantil y con sus compañeros docentes. Elisa nos comenta, creo que también en la conciencia, yo lo recuerdo cuando en el CCH hace muchos años se implementaba el aprendizaje autónomo. Sí hay esa impresión de que de que en la universidad, en la UNAM, tienen una mayor libertad para que la gente aprenda y que en el Politécnico nos van guiando ahí como paso a paso. Creo que al final son sistemas institucionales distintos que tienen sus pros y sus contras, ¿no? Cada uno, pero que sin duda también de ahí uno puede aprender mucho para pensar, sobre todo en el quehacer con la población estudiantil. Nancy nos dice, excelente tema, maestra Beatriz, un placer haberla escuchado, me hizo reflexionar. Pues de eso se trata, de que podamos crear un espacio de reflexión, de escucha y abordar estos temas con nuestras compañeras, con la comunidad estudiantil, para abonar un poco a transitar esta pandemia de una manera más amable. Pues hasta el momento no hay comentarios, Y maestro. reconciliar con, ¿no? O sea, reconciliar también a las partes, porque no sé si tu impresión, pero como que se empezó a desatar el asunto de docentes contra maestros, ¿no? Y eso es como dolorosón, porque efectivamente las dos partes estamos en conflicto, ¿sí? Los docentes así como de ahí, ¿cómo hago esto? ¿No? Porque además hay escuelas, cada escuela de nuestro instituto tiene sus personalidades, ¿no? Entonces, hay escuelas en donde no, pues el mismo perfil del docente es como más laxo en el sentido de, pues da sus clases y tranquilo, ¿no? Pero hay otras escuelas en donde pues prácticamente das tus clases, haz tus informes, súbelos, entrégalos, y tú dices, oye, espérame tantito, o sea, y yo ahí mi posicionamiento en el caso particular es, pues yo como Juan Gabriel, yo me dedico a cantar, pero no a contar, o sea, yo doy mi clase, pero no te puedo estar haciendo informes semanales para que darte evidencia de que estoy trabajando. La mejor evidencia son mis estudiantes. Creo que el momento de que mis estudiantes se quejan de que no estoy haciendo las cosas, pues de ahí yo me preocuparía, ¿no? Entonces, sí, cada escuela tiene sus personalidades y yo creo que este tiempo nos invita a reflexionar qué es lo que estamos haciendo en lo personal, cómo estamos viendo a nuestros estudiantes, pero también las crisis que ellos están teniendo, ¿no? O sea, yo sí veía yo a una chica seguido que se conectaba, pero yo descubrí algo, o sea, como yo no les pido que pongan su cámara, porque también se me hace invadir la privacidad de los jóvenes en su casa, ¿no? Pero yo en dos ocasiones identifiqué que esta chica traía un bebé en brazos. Ya de manera privada le pregunté cómo estaba. Y bueno, todo un asunto familiar, la hermana enferma de COVID, tener que hacerse cargo de los sobrinos, y por eso, eso a mí me movió mucho porque dije, pues se le junta todo, es mujer y son las más idóneas o las primeras que son aventadas para cuidar a los enfermos o para cuidar a los que se necesite cuidar, ¿no? Entonces, yo dije, ¿cómo estará viviendo esta chica el día a día, ¿no? De tener que hacerse cargo de la comida, de cuidar a los sobrinos, de entrar a sus clases, de preparar sus materias, ¿no? O sea, yo dije, no me quiero imaginar qué es lo que está haciendo. Entonces yo creo que sí es la invitación a reflexionar y de reconciliar a ambas partes, ¿no? Que los maestros estamos en crisis, sí, pero también nuestros estudiantes, ¿no?
Así es, pues bueno, pues tenemos todavía mucho que pensar y mucho que compartir. Hay muchos temas que podemos abordar a partir de esta disección, yo la pensaría así, a partir de esta disección que nos hace para pensar el aprendizaje autónomo, pero antes, previamente todo lo que tendríamos que considerar para llegar a un aprendizaje autónomo, que creo que en otros momentos podremos ir comentando y señalando con más calma o con más espacio a cada tema. Por el momento, pues le agradecemos mucho, maestra Beatriz, que nos haya acompañado. Agradecemos a todas nuestras compañeras y compañeros que también nos han hecho el favor de estar acompañándonos. Ya saben que nos pueden escribir, ya saben que nos pueden dar toda su retroalimentación. Es un ejercicio que hemos estado haciendo con la finalidad de hacer llegar este tipo de temas de esta manera para nuestra población estudiantil y docente, para padres y madres de familia también. Y les pedimos solamente al finalizar, vamos a compartirles una presentación que se deriva de una campaña que estamos fomentando o que se está fomentando desde la SEP, que tiene que ver con la elección en relación a la vida sexual y la prevención de la violencia sexual hacia niñas y adolescentes. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos más tarde a las 8 de la noche. Maestra Beatriz, muchas gracias. Y por Gracias a ti, gracias a todos por estar aquí. Marci nos apoya con la presentación. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buena tarde y buen provecho.